Bienvenidos, y en este video vamos a tratar el tema de las medidas de resumen para variables que fueron medidas en escalas cuantitativas. Ustedes recuerden este esquema que estamos siguiendo, donde ya habíamos comentado que cuando las variables son medidas en escala cualitativa, utilizamos para resumirlas a las cifras relativas, en especial las tasas, proporciones y razones. Ahora, cuando las variables de nuestro estudio fueron medidas en escalas cuantitativas, vamos a utilizar tres tipos de medidas de resumen, que se van a clasificar en medidas de posición central, donde mencionamos la media, mediana y modo. Ya habíamos dicho que la más usada y conocida es la media, que en general se la conoce como promedio. En realidad, estas tres medidas, media, mediana y modo, son medidas de promedio. Pero la media, como es la más conocida de este grupo, se la pasa a llamar promedio en forma genérica. Las medidas de posición no centrales, que vamos a encontrar ahí a los cuantiles o fractiles, los más conocidos son tal vez los percentiles. Y las medidas de variabilidad o de dispersión, donde encontramos la amplitud o rango, el desvío medio no va a ser tratado en este curso, el desvío estándar, que es muy frecuente de ser observado en la literatura científica, y el intervalo intercuartílico. Ya me voy adelantando y les anticipo que cuando utilicemos como medida de posición central a la media, la vamos a acompañar o a complementar con el desvío estándar, y cuando usemos la mediana, con el intervalo intercuartílico. La amplitud o rango la podemos usar en cualquier situación, pero siempre es mejor utilizar media, desvío estándar y mediana e intervalo intercuartílico según corresponda, además de la amplitud o rango. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, vamos a decir que tienden a ubicarse en el centro de una serie de observaciones y sirven como valores representativos de la misma. Dentro de ellas estamos diciendo que la más conocida es la media, que se obtiene por la sumatoria de los valores de cada una de las observaciones dividido por el número de las observaciones. Entonces, dadas estas edades de consultantes a un centro de salud, 2 años, 3, 4, 5 y 6 años, ¿cuál sería la media de edad de estos pacientes? Bueno, para conocerla tenemos que sumar cada valor de cada observación, que en este ejemplo da 36, y dividirlo por el número de observaciones, en este caso son 9 pacientes, para obtener que la media de edad es de 4 años. Fíjense que este valor, 4 años, representa más o menos a esta serie de datos. Se encuentra más o menos en el centro de la serie de datos, y siempre que usamos una medida de resumen, por definición, estamos sacrificando detalles. Pero decir que los pacientes tienen en promedio 4 años no está tan alejado de la realidad de esta serie de datos. Ahora, cuando en la serie de datos se introduce un valor extremo, supónganse que en vez de este paciente de 6 años consulta uno de 80, ya la media se desplaza hacia el valor extremo y deja de representar adecuadamente a la serie de datos. Fíjense que acá, de 4, que representaba bastante bien a la serie de datos, pasamos a 12, y este número 12 años de edad media, no representa ni a todos los niños que habían consultado, ni al paciente de 80 años. Como conclusión de este segmento, tenemos que entonces pensar que en cuanto encontremos en nuestra serie de datos valores extremos, la media tal vez no sea la mejor medida para resumir esa información, y podemos echar mano, cuando esto ocurre, a la mediana. Porque la mediana es el valor que deja igual número de observaciones por delante y por detrás del mismo. Entonces, para encontrar la mediana, primero ordenamos las observaciones de menor a mayor o de mayor a menor, no importa en cuál sentido sea, pero tienen que estar ordenadas.
Y la ubicación de la mediana se la puede hallar visualmente, como en este ejemplo es fácil darse cuenta que el quinto número, que es un 4, deja la misma cantidad de observaciones antes y después de esa posición. Pero si queremos echar mano a una fórmula, la fórmula es n, que es la cantidad de observaciones, en este caso son 9, más 1 dividido 2. Esta fórmula, en este ejemplo, nos da un número que es el 5. Ese número nos está diciendo la posición, no es el valor de la mediana el 5, sino que es la posición de la mediana, que en este caso, el quinto lugar está ocupado por el número 4 y vamos a decir que la mediana es 4. Fíjense que si en esta serie de datos se introduce un valor extremo, o también puede ser que falten datos, acá ponemos como ejemplo el ejemplo que pusimos en la diapositiva de la media, que consulta un paciente de 80 años, la mediana no se altera, porque la mediana va a seguir siendo la misma, en tanto no depende del valor de cada observación, como sí depende en el caso de la media, que hay que sumar cada valor. Acá lo que importa es la posición en el espacio. Entonces, la mitad de la serie de datos va a ser siempre la misma, haya o no haya valores extremos. Entonces, cuando tenemos valores extremos, vamos a preferir el uso de la mediana. Bueno, y el modo es el valor que más se repite en una serie de datos. En el caso de la primera serie de datos, el modo es el 5, y en el caso de la segunda serie de datos hay dos modos, el 2 y el 5. La primera serie vamos a decir que es unimodal, la segunda vamos a decir que es bimodal. Bueno, y tengo que decirles que el modo no es una medida de resumen muy utilizada en la investigación o en las ciencias médicas. Se las comento nada más que para que la conozcan. Las más usadas son la media y la mediana. Bueno, hasta acá son las medidas de resumen de posición central. Ahora vamos a pasar brevemente a las medidas de posición no central, que no se ubican en el centro de las observaciones como las anteriores, y de ahí su nombre, sino que surgen de divisiones de la serie en tramos iguales, y se llaman genéricamente cuantiles o fractiles. En este ejemplo, que es un ejemplo simplificado, estamos presentando una serie de determinaciones de valores de glucemia. Entonces, si nosotros decidimos usar una división en 4 partes iguales, vamos a obtener que cada parte se van a llamar cuartiles, o sea, un cuarto, cuartiles. Como el 100% de la serie de datos está dividido en 4 partes, cada parte va a representar un 25% de la serie de datos. Entonces podemos decir que las observaciones que existen hasta el primer cuartil representan el 25% de las observaciones. Entre el primer y el segundo cuartil hay un 25% más, y entonces la suma del primer y el segundo cuartil contiene el 50% de observaciones. Hasta el tercer cuartil va a existir un 75% de observaciones, y cuando termine el cuarto cuartil vamos a tener el 100% de observaciones. Bueno, si la serie de datos la dividiéramos en 100 partes iguales, cada parte valdría un 1%, y esos son los percentiles. Acá he dado el ejemplo, no puedo dividir en 100 partes porque la cantidad de observaciones que puse para el ejemplo son menos que 100. Pero solamente para ejercitarnos, imaginen que si una serie de datos se divide en 100 partes, en la mitad, o sea, coincidiendo con el cuartil 2, vamos a encontrar al percentil 50, coincidiendo con el cuartil 1, el percentil 25, y con el 3, el percentil 75. Y también, para relacionar un poco los conceptos, observen que el valor que está en el percentil 50, que coincide con el segundo cuartil, es el valor que está dejando la misma cantidad de observaciones antes y después del mismo. Entonces, el segundo cuartil, además, es el valor de la mediana. O sea, el segundo cuartil, o el percentil 50,
o cualquier número que se ubique en la mitad de la serie de datos. Solamente para que conozcan, si la serie de datos la dividimos en 10 partes, cada parte se va a llamar decil y va a corresponder a un 10% de las observaciones. También podemos dividir la serie de observaciones en 5 partes iguales y entonces cada parte va a corresponder a un 20% de las observaciones. Cuando dividimos la serie en 5 partes iguales, cada parte se llama quintil. Bueno, en general usamos cuartiles o percentiles según sea la necesidad del investigador. Bueno, y para finalizar esta exposición, tenemos que mencionar las medidas de variabilidad o de dispersión. Ahí yo me voy a detener bastante en el desvío estándar. Va a ser la medida que en esta clase virtual vamos a desarrollar. Las otras medidas las vamos a desarrollar en el presencial. Las medidas de dispersión expresan cómo se distribuyen las observaciones de una serie alrededor de una medida de posición central. Yo ya les había dicho que cuando usamos la media, la acompañamos o complementamos esa información con el desvío estándar. ¿Y por qué usamos otra medida más, además de la de posición central? Fíjense este ejemplo. En las dos series de datos A y B, la media es de 3. Pero la distribución de los datos alrededor de la media es bien diferente en una serie con respecto a la otra serie. En la primera serie podría ser esquematizada más o menos de esta forma, y en la segunda serie podría ser esquematizada de esta otra forma. Es decir, nos faltaría detalle. Ya sabemos que nos falta detalle cuando usamos medidas de resumen, pero ambas series de datos tienen la misma media, pero la distribución de sus valores es bien diferente alrededor de esa media. Y por eso utilizamos medidas de dispersión, para complementar la información de esta media. Entonces, decía, la medida de dispersión más conocida es el desvío estándar. Y acá les voy a mostrar cómo se calcula el desvío estándar con la sola intención, no de asustarlos, porque no hace falta que lo sepan calcular manualmente, pero sí de mostrarle cuál es la idea del desvío estándar. Recuerden entonces que lo que queremos es dar una idea de qué tanto se dispersa cada valor respecto de la media. Una forma de hacer esto es, en principio, restar de cada observación la distancia que hay de cada una de ellas a la media. En este ejemplo que venimos desarrollando, la media es 4. Entonces, una forma de medir la distancia de cada observación a la media es restando el valor de cada observación a esa media. Esta diferencia de cada valor a la media se la eleva al cuadrado, por un motivo que ya les voy a explicar, y luego se suman todos estos resultados. En este ejemplo, la suma de las diferencias al cuadrado de cada observación respecto de su media da 16. ¿Por qué tenemos que elevar al cuadrado? La elevamos al cuadrado porque, dado que hay números, acá por ejemplo 2 menos 4 daría menos 2, y luego 6 menos 4 daría 2. Cuando sumáramos todos estos números negativos y positivos, la suma daría 0, porque los positivos cancelan a los negativos. O sea que en principio, como una especie de artilugio, lo que hacemos es, para evitar que la suma de todos estos valores dé 0, se los eleva al cuadrado para obtener esta sumatoria de estas distancias. Luego, esta sumatoria de las diferencias al cuadrado de cada valor con la media se las divide por la cantidad de observaciones. Y lo que obtenemos, 1,77, se conoce como varianza. Entonces, la varianza ya es una primera aproximación de la distancia en promedio que hay de cada valor a la media. Pero el problema es que es una distancia al cuadrado, y entonces es difícil de interpretarla. Por eso, para retirar ahora esta elevación al cuadrado que se hizo antes,
se aplica la raíz cuadrada, que en el caso de este ejemplo, la raíz cuadrada de 1,77 es 1,3 y eso es el desvío estándar. O sea que el desvío estándar lo único que hace es cuantificar en valor promedio la distancia de los valores a la media de esa serie de datos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque se conoce una distribución que se llama distribución gaussiana, de donde sabemos que cuando a esta distribución se le aplica la media y se le suma y se le resta el valor de un desvío estándar, estamos refiriéndonos al 68% de la población. Sumado y restado el valor de dos desvíos estándar, tenemos el 95% de la población. Y esto nos permite decir expresiones como estas acá. Si tengo una media de 4 más menos 2,6 años, que sería el valor de dos desvíos estándar, que en este ejemplo es 1,3, yo puedo decir que entre 4 más 2,6 años y 4 menos 2,6 años está la edad del 95% de la población. Y de esa forma complementar la información que me dio la media. En general, utilizamos en las ciencias de la salud el valor de más menos 2 desvíos estándar, que representa el 95% de la población. Bueno, en el próximo video vamos a ver cómo se obtienen todas estas medidas con un programa informático que es el IPINFO, para que podamos ya ir viendo cómo las estimamos y la salida de este programa para facilitar la comprensión de este tema. Y en el próximo video también vamos a ver algunos ejemplos de la interpretación de estas medidas de resumen. Así que ahí nos vemos de vuelta.